Y nos quedamos por ahí con el punto 6 de ese pacto que tiene que ver con la coparticipación y los recursos a las provincias, porque tal como está hoy la cuestión, la incidencia del Estado Nacional, el poder de decisión del gobierno sobre los recursos de las provincias es enorme, y es enorme a veces en términos voluntarios, en términos concretos, cuando el gobierno, el presidente decide recortarle fondos a las provincias, pero a veces son efectos colaterales de las decisiones de política económica central que hacen que sean las provincias las que terminen pagando por ahí parte precisamente del ordenamiento macroeconómico. ¿Cuál es la última medida que está afectando muchísimo a las provincias y en particular a la ciudad de Buenos Aires? Bueno, el cambio de política monetaria es algo que viene ocurriendo en los últimos meses, pero ahora con el inicio de la fase 2 se profundiza muchísimo, porque prácticamente va a desaparecer algo que se llama pases. Los pases es deuda que tiene el Banco Central con los bancos. Es un instrumento sobre el que se cobra un impuesto. Las provincias, las distintas jurisdicciones cobran ingresos brutos. Al desaparecer ese instrumento y transformarse en una letra, es una cuestión técnica, pero básicamente lo que ocurre es que ese instrumento sobre el que pesan impuestos desaparece y se transforma en algo sobre lo que no pesan impuestos. Las provincias pierden recaudación, y esto va a ser realmente muy fuerte para la ciudad de Buenos Aires, que históricamente, y atención con esto, la ciudad de Buenos Aires históricamente no tenía este impuesto sobre, en su momento, lo que eran las famosas LELIC. El problema surge cuando el gobierno anterior le quita la coparticipación. ¿Qué hace el gobierno anterior sin los recursos de la coparticipación? Para compensar esos fondos, decide entonces aplicar el impuesto a los ingresos brutos a lo que entonces se llamaba LELIC, que después se transformó en pases y que ahora desaparece. En ese momento entonces se pudieron reemplazar los ingresos, incluso también a las tarjetas de crédito, a los consumos se les puso impuestos para compensar, luego esos desaparecieron, pero permanecía esta masa, y hay que tener algo muy en mente. Los bancos, la mayor parte, tiene sede central en la ciudad de Buenos Aires, con lo cual la mayoría de ellos tributa estos impuestos en la ciudad de Buenos Aires. Con el cambio que se está impulsando ahora de política monetaria y la desaparición de estos instrumentos, el gobierno porteño perdería casi 20% de los ingresos por, precisamente, ingresos brutos, de la recaudación por ingresos brutos, lo cual es un agujero fiscal realmente grande, y termina de explicar un poco también la presión del PRO, la presión del expresidente Mauricio Macri y el reclamo, por supuesto, reiterado del jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, porque se devuelvan los puntos de coparticipación. Recién mencionábamos que